Buenas, si estás viendo este video es porque te interesa el tema, así que empecemos. Cuando presentamos el tema en el video de estructuras de control, dijimos que las estructuras de iteración for, while y do while se utilizan para casos distintos. Lamento decirte que es mentira. En este video vamos a demostrar que es posible utilizar cualquier estructura de iteración para que funcione como alguna de las otras. Veamos el primer caso. Vamos a hacer un while con un for. Para eso vamos a usar el ejemplo del video de estructuras. Si pensamos en el for y tenemos en cuenta que la condición de inicio y el incremento son opcionales, podemos ver que solamente nos queda la condición de corte como en el while. Entonces, vemos cómo queda el código equivalente con la nueva estructura. Siguiente caso, vamos a hacer un while con un do while. Volvamos a usar el ejemplo anterior. Si pensamos en el do while y tenemos en cuenta que la principal diferencia con el while es la primera validación, podemos pensar que con un simple if podemos solucionar esto. Entonces, vemos cómo nos queda ahora el código equivalente con la nueva estructura. Siguiente ejemplo, vamos a hacer un do while con un while. Modifiquemos un poco el ejemplo original para simplificarlo. Si pensamos en el while y tenemos en cuenta que la principal diferencia con el do while es que siempre se ejecuta al menos una vez, podemos pensar que con agregar el proceso a ejecutar antes del while es suficiente. Entonces, vemos cómo nos queda el código equivalente con la nueva estructura. Siguiente ejemplo, vamos a hacer un do while con un for. Usemos el ejemplo anterior. Si pensamos en el for y tenemos en cuenta que pasamos de while a for en el primer ejercicio, podemos utilizar el caso anterior para llegar a algo. Entonces, vemos cómo nos queda el código equivalente con la nueva estructura. Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que se haya entendido. No, mentira, todavía nos quedan dos casos más. Próximo ejemplo. Vamos a hacer un for con un while. Acá se empiezan a complicar las cosas. Usemos el ejemplo de for del video de estructuras de control. Si pensamos en el while, vemos que nos faltan dos partes para el for. Una es la inicialización, que se ejecuta antes de la primera vuelta. La segunda es el incremento, que se ejecuta al final de cada vuelta. Entonces, así nos queda el código equivalente con la nueva estructura. Por último, y también el más complicado, vamos a hacer un for con un do while. Usemos el ejemplo anterior. Si pensamos en el do while, vemos que nos faltan dos partes para el for. Una es la inicialización, que se ejecuta antes de la primera vuelta. La segunda es el incremento, que se ejecuta al final de cada vuelta. Además, tampoco tenemos la primera verificación, por lo que vamos a tener que hacer lo mismo que cuando pasamos de while a do while. Entonces, así nos queda el código equivalente con la nueva estructura. ¿Viste que era el más complicado? Tenemos que tener muchas cosas en cuenta para poder resolverlo. Si pensaste que acá se había terminado, te equivocaste. Todavía podemos exprimir un poco más el tema. Vamos a ver cómo hacer una estructura de iteración sin usar estructuras de iteración. Para eso necesitamos explicar una instrucción nueva. La instrucción que necesitamos presentar es goTo. Esta nos permite, como bien dice su nombre, ir a otra parte de nuestro programa. Para eso vamos a hacer uso de etiquetas, las cuales llevan un nombre seguido de dos puntos. Cuando querramos introducir un salto, vamos a escribir goTo y el nombre de la etiqueta. Ahora sí, último ejemplo. Vamos a ver cómo hacer un for con goTo e if. Usemos el mismo ejemplo que para los otros casos de for. Esta vez, en lugar de mostrar el código final directo, vamos a ir pensándolo por partes. Lo primero que tenemos que introducir es el proceso a realizar. Es lo único que no cambia. Pensemos en las partes del for. Primero está la inicialización, así que agreguémosla. Después está la comparación. Empecemos comparando una vez. Ahora hagamos que se repita con goTo. No nos olvidemos de agregar el caso de salida para cuando la condición deje de ser verdadera. Por último, agreguemos el incremento. Y ya tenemos nuestra estructura definida hecha con goTo e if. Bastante fácil, ¿no? Las otras dos estructuras te las dejamos para que las intentes. Bueno, ahora sí, hasta acá llegamos. Esperamos que se haya entendido y les dejamos bibliografía por si quieren profundizar en el tema. Muchas gracias.